Estos son los grandes objetivos estratégicos de las organizaciones indígenas. Porque yo no puedo hacer tutoría si es que no sé a dónde voy. ¿Para qué estoy orientando? ¿Hacia dónde voy a orientar a los niños, a los adolescentes? Y eso es lo que el Estado peruano todavía no tiene. No puede decir hacia dónde vamos. ¿Saben por qué? Porque tiene vergüenza de decir lo que estamos yendo hacia una mayor dependencia, hacia una mayor miseria y hacia una mayor explotación de la gente. ¿Qué es lo que está resultando? Ni con pensión 65, ni con pensión 80 habrá esto, se solucionarán estos problemas. La segunda diapositiva es un mapa, parece que no se ve, donde están ubicadas las 1.600 comunidades indígenas organizadas en AIDC, las 19 federaciones, las 56 federaciones, las 9 regionales y la organización nacional. Ustedes han sabido que existían pueblos indígenas en el año 2008 y 2009 como consecuencia de una terrible situación en la que los pueblos indígenas entregaron muchas vidas para defender sus territorios contra la política que Alan García llamó del perro del hortelano, que los indígenas no comen ni dejan comer. Tienen territorios ricos y no saben cómo hacerlo producir. Que vengan las empresas a hacerlo producir, ¿no es cierto? Y que les den una posta médica, que le pongan una escuelita, que les regalen un motor fuera de borda y luego que se lleven todo lo que tienen los recursos, sus territorios. La organización, como repito, desde hace 25 años, un poco más, viene formando maestros bilingües con estos enfoques. O sea, los pueblos indígenas están cambiando en esta dirección. Los pueblos indígenas no les importa si el Estado está caminando para este lado. Y por eso es que tenemos problemas. ¿Cómo le llaman? Conflictos sociales le llaman, ¿no es cierto? Pero la ley, el derecho, ampara a los pueblos indígenas. Porque los pueblos indígenas son anteriores al Estado peruano. Los territorios donde siguen viviendo los indígenas ahora fueron territorios antes de la República y antes de la colonia. Y por eso ellos quieren recuperar sus territorios ancestrales como pueblos. Y en esa medida, repito, los pueblos indígenas están orientando su educación, la formación de sus educadores y la formación también de sus enfermeros técnicos y pronto sus médicos y sus especialistas en otras áreas del conocimiento. AIDC ha hecho un esfuerzo desde su fundación en 1980 de hacer que el Estado se interculturalice, que se interculturalice en las universidades, que la carrera de médico no solamente le enseñen lo que dice la medicina occidental, sino los conocimientos ancestrales de cada uno de nuestros pueblos. En la Amazonía, el 65% de la población amazónica sigue curándose con sus hierbas, con sus técnicas, con sus tecnologías indígenas. En la sierra debe pasar más o menos lo mismo. Y hasta ustedes, que son hijos de inmigrantes, alguna vez le han pasado el huevo, le han rezado, le han pasado el cuy, o les han dado para la diarrea alguna pócima de las abuelas, ¿no es cierto? Es decir, hay conocimientos ancestrales en cada uno de los pueblos. Como decía el profesor, en cada lengua lo que hay es sabiduría. Y cuando se pierde una lengua, se pierde sabiduría. Y por eso hay que mantener al máximo todas las lenguas posibles. Aunque haya 5 hablantes, hay que seguir insistiendo en que eso haya.
Los moches están haciendo ahora un proyecto de recuperación del mochic en Lambayeque. Quieren volver a que la gente hable el mochic, porque está enterrado una cantidad de conocimientos que hasta ahora son poco explicables por la ciencia occidental. Nosotros hemos hecho, en el aspecto de la formación de los enfermeros técnicos interculturales bilingües, 4 experiencias, 3 auténticamente propias y una cuarta en cooperación con una entidad italiana. En estas 4 experiencias hemos recibido jóvenes indígenas, les hemos dado una beca integral, les hemos incorporado a un instituto tecnológico de la localidad, se ha puesto tutores académicos y personales indígenas y occidentales. Y ahí viene el problema que tiene el Estado y tienen otras organizaciones, de que no pueden contratar parteras que sean analfabetas, ¿no? Porque tiene que tener maestría, tiene que ser doctor para que enseñe en una universidad, ¿no? Y una partera cháninga que le enseña a nuestros chicos habla con la justa del castellano y es analfabeta, pero está enseñando en educación superior. Eso es inconcebible para la administración educativa, ¿no es cierto? Y el maestro que enseña el uso de la ayahuasca también ha terminado tercero de primaria. Sabe leer y sabe escribir en castellano, pero se ha dedicado toda su vida a ser un shiripiari, es decir, un especialista en el manejo de las plantas maestras como es el toé, el tabaco y la ayahuasca. Nosotros hemos integrado los 2 saberes, las 2 tecnologías, y hemos formado hasta ahora más o menos 100 enfermeros técnicos interculturales. Y estos enfermeros han sido puestos a disposición de las autoridades de salud y educación para su respectiva incorporación al mercado laboral. Y, por supuesto, son altamente exitosos. Lamento mucho que no se vea también la cosa, porque quería presentarles el perfil del egresado de estas carreras y el currículo que ha sido tratado de manera intercultural y bilingüe, para que podamos tener una idea de cómo se ha tejido la lengua, la historia, las epistemologías y el conocimiento de cada una de las culturas en un currículo, y al final del cual los jóvenes han egresado exitosamente manejando las 2 medicinas. ¿Por qué las 2 medicinas? Porque los enfermeros técnicos tienen como centro de labor lo que se llaman los puestos de salud de las comunidades. Y existen puestos de salud en las comunidades indígenas donde para encontrar un médico hay que caminar 2 días, hacer un día más en Pequepeque y 2 días más en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, si algún miembro de la comunidad se ha accidentado, o la señora está con un parto difícil, o lo mordió una serpiente a un niño, quien tiene que actuar es el enfermero técnico. Y aquí en la carrera normal de enfermería técnica, el enfermero técnico es un auxiliar en un hospital que sabe tomar la temperatura, que sabe tomar la presión, que sabe tender la cama, que sabe bañar al enfermo, ¿no es cierto? Pero si alguien se da con el machete en la pierna y se ha hecho una apertura, no puede coserlo. Los nuestros sí, están entrenados para eso, porque el diagnóstico de las enfermedades prevalentes se hace en función a las necesidades de las comunidades más alejadas.
Ese perfil ustedes lo van a recibir, creo yo, en un CD, igual que el plan curricular. ¿Cuál ha sido el papel de los tutores en estos proyectos? Lo primero es percatarnos de que los certificados de quinto de secundaria no quieren decir absolutamente nada. Porque en las escuelas comunales en la Amazonía hay un 10% de colegios secundarios unidocentes. O sea, un solo profesor enseña todas las materias de secundaria. Y en muchos casos, la mayor cantidad de colegios tienen un máximo de 4 profesores. Y por supuesto, nunca les enseñaron inglés, nunca les enseñaron física, algunos no les enseñaron nunca química. Cuando le preguntan ¿de qué te enseñaron de química? No sé qué es eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa educación está diseñada por el Estado para aniquilar las culturas y los pueblos indígenas, para someter al centralismo limeño hispanohablante a todos los pueblos. Entonces, para nosotros, percatarnos que los chicos no saben la regla de 3 simple, habiendo terminado secundaria, terminaba siendo una cosa nueva. Pero en su carrera tienen que usar la regla de 3 simple para saber calcular qué proporción tiene que darle a cada remedio, y luego para calcular los pesos de los niños y el crecimiento de los niños. Y entonces hay que enseñarles la regla de 3 a los chicos en medio de su formación profesional, no en esos semestres ceros o en esos propedéuticos de 3 meses, de 6 meses, que dicen, como le llaman a veces, complementación o reforzamiento, cuando en realidad no es nada de eso. Es un propedéutico permanente de los 3 años de formación profesional, porque no sabes en qué momento ellos van a darse cuenta que les falta un elemento de la educación básica para comprender lo que el médico le está diciendo o lo que la obstetriz le está diciendo. Y por eso es que los tutores en nuestros programas tienen tiempo completo, y la mitad de ese tiempo es exclusivamente de tutoría y la otra mitad de el ejercicio de docencia en cursos. O sea, horas lectivas la mitad y la otra mitad horas no lectivas. Y en el caso de los maestros o los tutores indígenas, ellos están dedicados el 100% a establecer esa relación entre el profesor occidental y los estudiantes, porque hay muchas cosas que los chicos no entienden hasta que no le dicen en su lengua. Entonces la enfermera le dice tal cosa y el tutor tiene que decir, no, esto es de esta manera, es decir, traducir a aquello que son sus saberes previos, o sea, su cultura y su lengua. Los códigos lingüísticos de los jóvenes indígenas son completamente diferentes a los códigos lingüísticos universitarios, académicos o escolares en última instancia. En segundo lugar, los tutores deben estar permanentemente, los tutores deben estar permanentemente en las clases para poder ayudar al médico, a la enfermera, a la obstetriz a mejorar sus desempeños didácticos, porque ellos son enfermeros, ellos son médicos, no son pedagogos. Entonces hay que ayudarlos a pedagogizar el conocimiento científico que ellos traen y pedagogizarlo interculturalizándolo, que es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Pero es indispensable que los chicos entiendan lo que llaman, que haga un aprendizaje significativo a través de una traducción o a través de una discusión en la lengua materna y en la lengua
2, o sea, en la segunda lengua, que es la del castellano. Por eso nosotros creemos que los tutores no solamente deben mejorar los estilos de aprendizaje de los jóvenes, sino deben mejorar los estilos de enseñanza de los docentes. De ahí la necesidad de que la idea de que el tutor solamente va a atender a los que están mal, a los que tienen jalados, a los que tienen mala conducta. Eso es la idea la idea psicologista de los años 50, 60. El tutor es un líder pedagógico dentro del proyecto y es un líder pedagógico que está contribuyendo a que tanto la enseñanza como el aprendizaje se encuentren en esa zona de desarrollo próximo que dice Vygotsky, ¿no es cierto? Por eso, para nosotros, la selección de los tutores es la parte más importante del proyecto. Y por eso muchas veces ha sido en la práctica donde hemos ido entendiendo cómo es que los chicos necesitan masticar mucho más lo que aprenden, mucho más que los chicos occidentales, que los chicos urbanos. Tienen que, digamos en lenguaje un poco feo, pero tienen que rumiar, ¿no es cierto? Volver a cada rato lo que ya supieron antes para poder entender lo siguiente. Y ese papel es el papel del tutor. Por supuesto, también el tutor tiene que enseñarle al joven a vivir en interculturalidad, porque el joven de la comunidad tiene hábitos comunales o comuneros, y en la ciudad es diferente, y si viene a una universidad es diferente. Los hábitos que hemos cultivado en la comunidad ya no son los hábitos de la ciudad, ni son los hábitos de la casa, y por eso es que el tutor tiene que estar atento a reestructurar los hábitos de los jóvenes indígenas. No se le puede dejar de manera silvestre que ellos hagan esos hábitos, porque hay que rehacer los hábitos. Los chicos tienen muchos problemas en esa parte de los hábitos, comenzando por los hábitos alimenticios. De lo que más se quejan los chicos indígenas en Lima es de la comida. Durante mucho tiempo no quieren comer, no comen la comida limeña. Es una cosa, lo que dirían los franceses, de golás. Suena feo en castellano, por eso no lo digo. Pero la idea es de que estos chicos tienen que aprender a leer, porque en la comunidad no se lee. ¿Cómo generamos el hábito lector a chicos que ingresan a la universidad, cuando eso debía haberse hecho en la educación básica? De todo esto es muy importante porque lamentablemente las universidades no han pensado en estos jóvenes. Sus currículos no están pensados en recibir jóvenes que tengan este perfil de un ingresante con una lengua distinta, con una educación básica deficiente, con un manejo de la segunda lengua de manera deficiente. Y entonces lo que creen es que simplemente están en un salón con 50 muchachos y yo voy a dar mi conferencia, voy a dictar mi clase y allá que se arregle cada uno por su lado. Entonces, esa interculturalización de la vida universitaria todavía no se ha hecho ni siquiera en la secundaria. Y ese es el gran problema de lo que nosotros entendemos como la interculturalidad crítica y la interculturalidad que está adecuada al sistema. El Estado hasta ahora ha hecho cero para formar maestros interculturales bilingües en secundaria. En inicial han comenzado recién, hace pocos años, a hacerlo. Solamente en primaria han habido profesores, y prácticamente la política ha sido que al tercer año se suprime la lengua materna y comienza el castellano, y castellanizan a palos, ¿no es cierto?, a los chicos. Y por supuesto no hay ninguna participación de las sabidurías indígenas, no hay ninguna incorporación en el currículo de los aprendizajes fundamentales de un comunero
porque para construir ciudadanía intercultural hay que construir primero ciudadanía étnica, es decir, que los valores de la comunidad sean valores de los niños y de los jóvenes, y no que cuando están en la secundaria ya no quieren ir a la chacra, ¿no es cierto? Porque creen que la escuela es más importante que la chacra, que la escuela es más importante que la caza o que la pesca. Voy a dejar pendiente algunas cositas, porque creo que Mónica Sicchar nos va a informar cómo les está yendo a los jóvenes indígenas en el proyecto de Beca 18, que tienen un convenio con la organización AIDC. Y luego, en alguna oportunidad, seguiremos hablando sobre estos problemas de la tutoría intercultural. Gracias. A continuación, Mónica Sicchar Vela, licenciada en Educación, Ciencias Histórico-Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgrado en Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad de La Cantuta, asimismo Evaluación y Acreditación de Calidad Educativa, asesora de AIDC y Federaciones Indígenas, tutora de becarios indígenas, Beca 18. Vamos a recibirlo también con fuertes aplausos. Muchas gracias. Efectivamente, AIDC hizo un convenio con Beca 18 para dar, digamos, un salto en la necesidad de formar profesionales indígenas en otras carreras, ya que la organización indígena invirtió todo su tiempo y con cooperación internacional en formar maestros y enfermeros, o sea, educación y salud como su eje. Pero las demás profesiones ya no es fácil, ¿verdad?, conseguir el presupuesto para poder, y se logró felizmente que con este programa de Beca 18 se pueda profesionalizar en otras carreras. Por lo menos se garantizaba los beneficios que daba Beca, y se firmó el convenio el 2014 para un piloto. Del 2014 iniciamos con 379 jóvenes indígenas, de las cuales 280 estuvieron en Lima, y este año, del 2015, hay 1.198 indígenas a nivel nacional, porque ya se incorporó instituciones tanto de Loreto, Amazonas y Ucayali. Los jóvenes indígenas en total tenemos, pertenecen a 29 pueblos que están en diferentes instituciones y hablan 26 lenguas. Por lo tanto, es una diversidad nueva que están teniendo ahora las diferentes instituciones. Para poder trabajar con los jóvenes indígenas, sea en las instituciones, en este caso en Lima, tenemos en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Universidad Cayetano Heredia, y en 3 institutos de acá de la ciudad: el Instituto de Emprendedores, que está acá justo en Cono Norte, el Instituto Juan Pablo II en Manchay, y en un instituto de modas para la gente que viene de los Shipibos y la Xánica, que tienen todo ese tema de artesanía. Se hizo una encuesta diagnóstica a todos estos estudiantes, 280 que vinieron en Lima, para que las instituciones, como todo acá en Lima y en todo el estado se maneja en base a evidencias, nosotros trajimos todo el paquete que Alfredo ya comentó, pero como venía de una organización indígena, no era un referente tomado en cuenta. Entonces, aplicamos una encuesta a los 280 jóvenes. Bueno, no ha sido una encuesta, en realidad ha sido una evaluación diagnóstica de las condiciones de educabilidad y una encuesta sociolingüística, que nos arrojó así en breve lo siguiente: el 80% de los estudiantes eran bilingües, había un 20% de monolingüe, o sea, monolingüe castellano. Eso no quiere decir que no era indígena, quiere decir que era un indígena que su lengua materna era el castellano, pero el 80% era indígena y hablaba su lengua y el castellano. Ya no vimos si el castellano era la primera o la segunda lengua, solamente vimos que el 80% era bilingüe. Y la segunda, el dato que sacamos era dónde aprendió la lengua castellana, y tenemos ahí que un 54%, o sea, casi la mitad, aprendió en la escuela. Eso quiere decir que a la escuela primaria, porque en las comunidades no hay todavía escuelas iniciales. Bueno, en algunas sí, pero en la mayoría no. Eso quiere decir que el niño hasta los 6, 7 años, su única lengua era su lengua indígena.
Por lo tanto, ya el esquema cognitivo de ese estudiante ha sido en su cultura, en su lengua. Entonces, y recién a los 6, 7 años entra el castellano, y obviamente con su cultura. Por lo tanto, como a veces les decimos a los especialistas del ministerio, es como tener a gringos en tu aula, porque ya son personas que toda su estructura cognitiva es en otra cultura, y por más que sean peruanos considerados, ¿no?, siguen siendo digamos, estudiantes que hay que conocer toda su estructura cognitiva y sus estilos de aprendizaje, producto de los 6, 7 primeros años de vida, en donde se ve que es determinante para todo el proceso final de educación. El tercer dato de importancia que subimos era que efectivamente el 64% de los estudiantes que están acá en Lima en beca 18 de comunidades nativas no estudió en una institución educativa inicial. Bueno, ahí hay varios estudios que nosotros también estamos considerando para ver de cómo la educación inicial es básica en los futuros aprendizajes y quizás en el rendimiento académico de los estudiantes, ya tanto en los niveles posteriores de escolaridad. Bueno, una realidad que es obvia en la Amazonía, en cualquier zona rural, es que el 56% de los estudiantes ha estudiado toda la primaria en un colegio unidocente multigrado, o sea, un profesor para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, con esas deficiencias ya están viniendo nuestros jóvenes. Y acá, por más que sea un colegio pobre, estatal, tiene su profesor de primer grado, de segundo grado, pero en la zona rural es imposible porque por el tema de metas de atención, un profesor es mínimo con 25 alumnos. Y en una comunidad hay 10 alumnos, pero dos de primer grado, 2 de segundo grado, y lamentablemente durante toda su formación primaria están en una sola aula. Bueno, también consideramos importante ver cuál era la lengua de los padres. Y ahí vimos que efectivamente el gran porcentaje, el 60-70% de los padres es bilingüe, igual que ellos, pero hay un 15% de mamás que solo hablan la lengua indígena. Entonces tenemos que es la mamá con la que más paran los jóvenes. El nivel educativo de los padres, estas eran las condiciones de educabilidad a las que pusimos a hacer la evaluación. El 30% de las madres y el 16% de los padres no tienen nivel educativo no terminaron la primaria. Esto es un poco para ver cuál es el entorno familiar que tienen los jóvenes y si esto es un determinante para su desempeño posterior en las instituciones de educación superior. Se les evaluó también en habilidades matemáticas y de castellano, teniendo un porcentaje de desaprobación de 0 a 10 de un 70% de alumnos en matemática y en castellano. Entonces, esas fueron las condiciones con las que vinieron y están todavía los jóvenes en las diferentes instituciones. Lamentablemente, según ya por los reportes que tenemos de las federaciones de los jóvenes que se han regresado a sus comunidades, porque todavía no tenemos los reportes oficiales de beca, hay un 36% de pérdida de beca de los jóvenes del 2014, 36%, el promedio en beca es 5%, que es por abandono de estudios, porque se casan, se embarazan. En nuestro caso, el 36% de pérdida de beca, o sea, hemos perdido más o menos, claro, estamos hablando del primer semestre, todavía nos faltan los resultados de este segundo semestre que acaba de terminar en julio, es un porcentaje altísimo. Puede ser que lleguemos al 50% finalizando este ciclo. Hay instituciones como la Universidad Cayetano Heredia en donde tenemos el 54% de pérdida de beca. O sea, jóvenes que ya perdieron la beca y por lo tanto ya no pueden continuar sus estudios porque cómo se van a mantener en una universidad, ¿no? Pagando, cómo se mantienen en Lima. Entonces estamos con esa lamentable, ¿no? Entonces eso nos llama a decir qué es que podemos hacer, cómo evitar este fracaso. Es responsabilidad de los estudiantes indígenas de no aprovechar las oportunidades que se les está dando. Están estudiando en universidades prestigiosas, están
teniendo una subvención para que puedan pagar sus hospedajes, su alimentación. ¿Qué está pasando? Lamentablemente las respuestas son varias desde la posición de cada quien. Las universidades tienen su propia respuesta. El Estado, Beca 18, tendrá también sus propias respuestas, y las organizaciones indígenas, los que trabajamos con ellos en todas estas experiencias que se ha expuesto, tenemos también nuestras, digamos, nuestras hipótesis, porque tampoco están probadas, ¿no? Más bien ahí me imagino que muchos de ustedes que tienen experiencia tendrán alguna propuesta. Para nosotros son dos. Primero es que no se está atendiendo adecuadamente las necesidades pedagógicas de los estudiantes indígenas. O sea, está el diagnóstico, ya sabemos en qué están mal y por qué están mal. Por lo tanto, los servicios académicos de las instituciones deberían responder a esas necesidades pedagógicas. O sea, una tutoría personalizada, una tutoría que identifique, que es más o menos la experiencia que mencionó Alfredo. Y unos ciclos de reforzamientos también diferentes, porque los chicos no es que no saben comprensión lectora porque tienen deficientes intelectual bajo, como algunos han manifestado, sino porque justamente el castellano es su segunda lengua. Entonces las estrategias para la comprensión lectora tienen que ser distintas a las que se aplica digamos, a la común de los estudiantes. Y la segunda hipótesis que tenemos, ¿no?, es que siga habiendo una resistencia de las universidades e institutos de Lima y también de provincia, así estén en la Amazonía, de iniciar el proceso inevitable de interculturalización de su centro de estudio. O sea, no pueden seguir funcionando de la misma manera desde el punto de vista pedagógico y también administrativo, teniendo altos niveles alto porcentaje de estudiantes indígenas. Entonces, esa resistencia es uno de los factores que motiva estos resultados, ¿no? Y nosotros ahí proponiendo, y no desmayamos en el intento de que en algún momento se tome la propuesta de una tutoría intercultural como estrategia para disminuir las tasas de deserción y desaprobación de estos estudiantes indígenas de Beca 18, ¿no? Entonces, bueno, eso sería. Muchas gracias. Pero vamos a plantear algunas conclusiones muy puntuales de estas magistrales ponencias. En la primera ponencia nos dice el profesor Vidal Carvajal, enfatiza en esa pérdida de lenguas originarias, y no solamente de pérdida de lenguas originarias, sino también de su cultura. Y asimismo se va alimentando también toda una cultura contra dichas lenguas, ¿no? Ponía ejemplos muy claros en torno a avergonzarse, en torno al hablar el quechua u otra lengua. Y creo que también nos realiza un llamado a aprenderlas, a reaprenderlas y también a valorar dichas lenguas, ¿no? Y que al mismo tiempo también realiza el llamado en la necesidad de la construcción